Hoy vamos a empezar a estudiar la carta a los Gálatas. Acompáñenme por favor a Gálatas 2:11. Este es el pasaje que voy a usar como base para el tema de hoy. Y como es la primera vez que vamos a analizar esta carta en esta secuencia de la Biblia que llevamos, la última vez que analizamos esta carta fue en enero del 2014, algo así. Así que vamos a ver una breve introducción sobre el autor, la fecha y el contexto histórico o cultural para que nuestro estudio sea más eficiente, ¿no? No empecemos a inventar cosas que ni siquiera están en el contexto. Entonces leamos el pasaje base. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. El nombre del tema es Pablo confronta a Pedro. Y la carta a los Gálatas indudablemente es de Pablo, es de su autoría, y la fecha no se especifica en la carta, no sabemos exactamente cuándo se escribió, pero en Gálatas 2, vamos a ver una parte más adelante en Gálatas 2, donde hace referencia al Concilio de Jerusalén. Y en el Concilio de Jerusalén, si tú lees Hechos 15, los historiadores lo ubican por ahí del 49 después de Cristo. Entonces, cuando Pablo habla sobre lo que sucedió en el Concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan que cuando analizamos Hechos 15, se enviaron cartas a todas las iglesias con la decisión del concilio? Pablo entonces hace referencia a ese evento, lo que nos lleva a pensar que los Gálatas o la región de Galacia aún no estaba enterada del decreto del concilio, y entonces la carta estaría escrita a finales de 49 o principios del 50. O sea, sucede el Concilio de Jerusalén y luego, después de eso, en poco tiempo tenemos lo que sucede aquí en la carta a los Gálatas. En cuanto al contexto, cuando se habla de la región de Galacia, habla de una región de distintas ciudades que pertenecían al Imperio Romano. Y esta es la única carta de Pablo que le escribe a distintas iglesias de distintas ciudades. Cuando tú ves ahí el mapa, lo que es Turquía actualmente, es lo que se le consideraba o se le llamaba la región de Galacia. Y Pablo, en su primer viaje misionero, fundó iglesias ahí. Una de las ciudades que están en esta región era Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Y Pablo fundó iglesias en esos lugares. De hecho, el problema de la confrontación entre Pablo y Pedro es en Antioquía, una de las iglesias que Pablo estableció. También resulta que Pablo nació en Tarso y es una ciudad de la provincia de Cilicia que está cerca de la región de Galacia. Entonces Pablo seguramente conocía bien esos alrededores y conocía bien las distintas ciudades y las costumbres de aquel tiempo. La idea es que el objetivo de la carta no es, bueno, esta carta no se parece a las demás en las que primero manda unos saludos y felicitaciones y se toma el tiempo para despedirse. Esta carta va de forma directa al asunto y es un asunto muy grave. Y el objetivo de la carta es contrarrestar la enseñanza de unos supuestos hermanos o falsos hermanos que se habían infiltrado en todas esas iglesias de la región de Galacia y estaban enseñando que para ser cristiano primero necesitabas circuncidarte. En otras palabras, necesitabas someterte a la ley de Moisés para poder ser un buen cristiano. Y creo que ese problema sigue presente en muchas de las iglesias actuales. Hay muchas personas que simpatizan tanto con el judaísmo que hacen cosas que el judaísmo hace y lo hacen sin dejar de llamarse cristianos. Se siguen llamando cristianos y sin embargo tratan de vivir ciertas cosas de la ley. Entonces el objetivo de la carta es contrarrestar la doctrina y hacer claro lo que el decreto o el Concilio de Jerusalén decretó en cuanto a que hay igualdad entre judíos y gentiles, que no son dos pueblos, no es el pueblo elegido de Dios y la iglesia, sino que hay un solo pueblo de Dios, desde la creación del mundo hasta el fin. El grupo de las personas que Él ha elegido no se subdividen en distintos grupos, somos un solo cuerpo, y en ese cuerpo puede haber judíos y gentiles. Entonces, la intención de Pablo es que ante su sorpresa de la facilidad con la que los Gálatas aceptaron un evangelio diferente, tiene que ser claramente refutada y aclarada la doctrina correcta. Entonces tenemos este conflicto y Pablo centra el conflicto en lo que Pedro y también sale embarrado Bernabé hicieron durante la iglesia de Antioquía y cómo fue la confrontación. Entonces,
este tipo de confrontaciones a veces es posible que las veamos en las iglesias que se toman en serio la doctrina. Iglesias que no se toman en serio la doctrina, nunca vas a ver este tipo de situaciones, porque ante el error anteponen el amor. Y no es que esté mal anteponer el amor, sino que de nada me sirve amarte si estamos en una doctrina equivocada. Entonces, cuando se presentan problemas doctrinales, aquellas personas que no tienen como máxima autoridad de la Escritura y piensan que cualquiera puede interpretar lo que quiera de la Biblia, van a decir, pues mira, yo tomo lo bueno y desecho lo malo, ¿verdad? Que es válido, es correcto, pero no entre hermanos, ¿verdad? Si tú vas a un lugar y te predican de algún mensaje y tú dices, bueno, pues agarro lo bueno y lo malo no lo tomo, tú no tienes una responsabilidad en ese grupo, tú no tienes influencia sobre esas personas, es lo mejor que puedes hacer. Pero cuando perteneces a una congregación, bíblicamente hablando, eres miembro de la iglesia de Jesús, no puedes simplemente decir, bueno, pues yo agarro lo bueno y desecho lo malo, porque conlleva consecuencias muy graves. Y la idea es que analizamos el conflicto entre Pablo y Pedro para que aprendamos a ser como Pablo y no cometer el error de Pedro, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a considerar el contexto de la confrontación. Vamos a leer del 11 al 14, ahí en Gálatas 2. Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces, quisiera que consideráramos esto en términos prácticos. Imagínate que estamos aquí reunidos. Tenemos invitados quizás de otra congregación, que sería el caso de Pedro. Y tú ves que el comportamiento de uno de ellos, en este caso Pedro, aunque están embarrados otro grupo de judíos, incluso Bernabé, ves que hacen algo incorrecto. ¿Cómo enfrentarías esta situación? Nos guiamos por Mateo 18, que cuando alguien peca, repréndele estando tú y él solos, ¿verdad? Prefieres, como dije hace rato, decir, bueno, pues yo tomo lo bueno, yo busco, pongo mis ojos en Cristo y no en los hombres, y te haces de la vista gorda y no dices nada, o decides confrontar directamente. ¿Por qué Pablo no sigue el proceso de Mateo 18? ¿Por qué Pablo, en lugar de decirle a Pedro, oye, tienes un minuto para hablar, y luego lo hubiese llevado aparte y le hubiera dicho, oye, se me hace que estás mal, ¿no? Y también, a ver, Bernabé, tú también tienes chances, que estamos aquí platicando un asunto y junto con los otros judíos que estaban haciendo lo mismo, poder decirles aparte, lejos de la gente, que están mal, ¿no? Quizás Pablo pudo haber dicho, o si yo fuera Pablo, en ese momento en que tienes que confrontar a alguien, dices, pues hay que llevarlo de la forma más pacífica. ¿Para qué hacemos un problema más grande de lo que es, no? Además, imagínate la imagen de Pedro. ¿Cómo quedaría la imagen de Pedro ante algo así? ¿Habrá pensado Pablo en la imagen de Pedro? Cuando le dice delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Eso es lo que dijo ahí en persona, pero lo que pone en la carta es que son unos hipócritas. Pedro, Bernabé y otros judíos tenían la misma conducta hipócrita. ¿Qué clase de problema generas al llamarle hipócrita a alguien dentro de la iglesia? ¿Qué es lo más sano? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Guiarnos por Mateo 18 o hacer lo que Pablo hizo? Y sobre todo, ¿por qué Pablo no se guió por la propia enseñanza de Jesús en Mateo 18 de tomar a la persona aparte y hablar con él antes de buscar testigos? Pablo está haciendo un salto inmediato entre hablar en privado y buscar testigos. Pablo está poniendo como testigos a todos los que están ahí, y no sabemos qué tanta gente era, pero pone de testigos a todos los que están ahí. ¿Cómo habrá quedado la relación entre Pedro y Pablo, que eran lejanos, no se conocían tanto? Pero imagínate la relación entre Bernabé
Y Pablo, cuando Bernabé le dice, oye, pásame la carta que escribió Pablo, ¿qué dice? Pues que soy un hipócrita juntamente con Pedro. ¿Qué habrá pensado Bernabé? ¿Bernabé ya sabía que Pablo pensaba que era un hipócrita? ¿O en ese momento se dio cuenta? Fíjate cómo hay mucha tensión en este tipo de situaciones. Yo en lo personal, estando en otras congregaciones, cuando era un miembro solamente, me tocó en algunas veces confrontar a la persona que está enfrente y te metes en muchos problemas. No tanto con el que confrontaste, sino con todos los que te oyeron. Se molestan, se ofenden, te dejan de hablar, te tachan de alguien que no se somete a esa autoridad. Y bueno, tiene que haber una distinción para entender cuándo nos guiamos por Mateo 18 y tiene que ser un asunto privado y personal, y cuándo o bajo qué circunstancias debiésemos públicamente aprovechar el momento y dejar en claro una situación incorrecta. Hasta ahorita no sabemos, no estamos analizando qué es lo que determina que Pablo tome la decisión de dañar la imagen de Pedro, Bernabé y otros judíos que no están nombrados, pero daña seriamente la imagen ante todas las personas que estaban allí. ¿Qué cosa podría justificar ese daño? Entonces, cuando Pablo decide regañar públicamente a Pedro y exponer a Bernabé, seguramente tiene buenas razones, ¿no? Pudiéramos pensar, si Pablo no está sujetándose a la enseñanza de Jesús en Mateo 18, tendría Pablo que justificar su comportamiento para que pudiésemos entender que no está en rebeldía y que no está en desobediencia a la enseñanza de Jesús, sino que era una acción necesaria. Si lo que hizo Pablo es correcto, entonces hay excepciones en cuanto al primer paso enseñado en Mateo 18. El primer paso mencionado en Mateo 18, 15, es que primero debes de hablar privado. Entonces, si lo que Pablo hizo es correcto y lo puede demostrar en su carta, debiésemos comprender que habrá situaciones en las que es necesario brincarnos el primer paso y tomar de inmediato, ya al momento, la opción de usar a todos los presentes como testigos. Entonces, la idea es que entendamos a profundidad cuál es el problema, qué es lo que motiva a Pablo a hacer esta confrontación pública, para que no seamos como Pedro y Bernabé. Y sobre todo, para que sepamos cuándo actuar como Pablo. ¿Ok? Entonces, empecemos a analizar un poco el contexto general de la carta para entender cómo Pablo nos lleva al punto de la confrontación y luego cómo Pablo trata la confrontación que hizo y nos demuestra que es algo correcto. Gálatas 1, 6 al 9, leamos, por favor. Gálatas 1, 6 al 9, después de que saluda brevemente a los de Galacia, dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nosotros? ¿Cuál es el evangelio que tú recibiste? ¿Quién de aquí empezó con un evangelio correcto y luego se perdió? Levante la mano. Nadie. 1, 2. ¿Quién de aquí empezó con un evangelio incorrecto y luego se pasó al correcto? Levante la mano. Me imagino que los que no levantaron la mano en ninguna de las dos no saben si están en el correcto o en el falso, ¿verdad? Qué bueno, porque hoy lo vamos a aclarar según la enseñanza de Pablo. Entonces, Pablo está diciendo que es tan grave, que se predique un evangelio distinto al que Jesús enseñó, que los que lo predican están bajo maldición, caerán bajo maldición. Y aquí está haciendo referencia no de que yo te maldigo en el nombre de Jesús, no es una maldición impuesta por Pablo hacia las personas que están enseñando un evangelio distinto. La maldición de la cual podemos entender en el Nuevo Testamento y bajo el Nuevo Pacto es la condenación. ¿Me explico? Un evangelio diferente nunca te va a ayudar o te va a hacer permanecer en Dios. Al contrario, te lleva a la maldición. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado,
sobre el evangelio o respecto al evangelio que escuchamos y al evangelio que predicamos. No es simplemente decir, pues yo agarro lo bueno y desecho lo malo, porque quizás el que está hablando con un evangelio distinto, que en este caso es al que la Escritura enseña, puede estar bajo maldición y cualquiera que se pase a su bando cae bajo la misma maldición. Y es el enfoque de Pablo al demostrar y defender lo que el evangelio de Jesucristo es y poner en evidencia lo que no es. Entonces, aquellos que piensan que el amor está por encima de la doctrina tienen un grave problema, ¿verdad? Muy probablemente están bajo maldición y no lo saben, con tal de amarse. Pero yo te preguntaría, ¿qué prefieres? ¿Irte con gentes llenas de amor al infierno juntos? ¿O que te desprecien, te maldigan, lo que quieran, porque tú predicas el evangelio verdadero? ¿Qué prefieres? Y ahora, ¿qué fue lo que motivó a Pedro a hacer lo que hizo? Porque tiene mucho que ver con la confrontación al falso evangelio. Entonces, leamos ahora del 11 al 24, ahí en Gálatas 1. Tendríamos un problema implícito. Imagínate que tú pones a la doctrina de Pedro contra la doctrina de Pablo, que en el momento de la confrontación claramente es diferente en unos aspectos. Si a ti te dieran a elegir entre la doctrina de Pedro y la doctrina de Pablo, bajo criterios humanos, ¿cuál escogerías? ¿A quién le concederías mayor credibilidad? Tenemos a Pedro, uno que caminó con Jesús en persona 3 años y fue encomendado por Jesús, ¿verdad? Tenemos a Pablo, que era perseguidor de la iglesia y que él jura que Jesús se le apareció. ¿A quién le crees más? ¿Qué clase de reacción tendrían cuando ven que Pedro y Pablo entran en problemas y en conflictos doctrinales? ¿Cómo le puede hacer Pablo para demostrar que a pesar de lo que Pedro vio y lo que Pedro vivió y lo que Pedro recibió del propio Jesús en persona, a la hora de aplicarlo es incorrecto? Así que quiero que consideremos que Pablo está, entre comillas, en desventaja al tratar de demostrar que Pedro está equivocado, porque cualquiera podría concluir por criterios meramente humanos que Pedro es más digno de credibilidad, ¿no? Entonces, fíjate cómo empieza a escribir. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y esta es una aseveración muy fuerte, ¿no? Tú me creerías si yo vengo y te digo, mira, lo que yo te voy a decir no viene ni en la Biblia, porque el propio Jesús me lo dijo. ¿Me creerías? Hace años yo les creía a muchas personas que dijeron eso. Y me equivoqué gravemente por hacerle caso a estos locos que aseguran que Dios revela cosas que es imposible respaldarlas con la Escritura, pero que está tan seguro de la sublime revelación que aunque no cuadre con la Biblia, no importa porque Dios lo dijo. Entonces Pablo empieza a decir, este evangelio que yo les predico nadie me lo enseñó, ningún ser humano. Fue Jesús quien me lo enseñó. Y yo creería que esa no es una buena forma de empezar, ¿verdad? Pedro podría decir, a mí me lo enseñó Jesús en persona. Pablo va a decir, a mí también, pero ya después de resucitado. ¿Y alguien te vio? No, nadie. Pero se los juro, mira. Yo creo que no está dando una evidencia suficiente, pero, digamos el versículo 13, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo. Y Pablo empieza a dar ahora evidencia de que el evangelio que recibió también se lo dio el mismo Jesús. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Pausa. ¿Quién te quiera como Pablo antes? Que nomás decían algo, oye, se me hace que el pastor se equivocó. ¡Ah, no toques al pastor! Con un celo exagerado por las tradiciones, porque no era por la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a juzgar? Luego. Pablo está diciendo, yo les ganaba a todos en mi celo exagerado. Y yo sé de muchos que sí eran. Yo también en algunas partes lo tengo que aceptar, pero bueno. Versículo 15, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo le predicara entre los gentiles
no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Entonces, fíjate, Pablo se encuentra con Jesús camino a Damasco, ¿verdad? Y dice, no consultó con nadie, no le preguntó a los apóstoles. La encomienda que Jesús le da queda entre Pablo y Jesús, y no se nos especifica de detalle todo lo que le dijo. Pero entonces, él está diciendo de entrada, nadie me corroboró lo que yo predico. Lo recibí de parte de Jesús. Y ahora tendría que demostrar cómo podemos estar seguros de que lo que él predica es cierto. Por eso dice el versículo 18. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No había ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Pausa. Es decir, se encuentra con Jesús. 3 años después, hace una visita que el libro de los Hechos no nos dice, no se nos había revelado en ninguna otra parte, y fue a visitar a Pedro 15 días y solo vio a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Se acuerdan que ya vimos que Pablo describe que a él le enseñaron y le transmitieron lo que sucedió en la resurrección de Cristo, que se apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, y que Jacobo era uno de los, por el concilio de Jerusalén nos damos cuenta que era uno de los principales en la iglesia de Jerusalén, y que Jacobo era reconocido como hermano carnal de Jesús, que en este caso sería medio hermano, ¿verdad? Porque no comparten el mismo padre. Sería medio hermano de Jesús, y Pablo dice, fui 15 días con Pedro, no vi a ningún otro, excepto a Jacobo. Versículo 21, más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente, solo habían oído decir, el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir, y por causa mía glorificaban a Dios. Entonces, está dando antecedentes de que nadie lo instruyó, de los apóstoles nadie lo instruyó, y estuvo 15 días con Pedro, hasta ahí. Luego en el capítulo 2 dice, 14 años después, vamos a leer del 1 al 2. 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Entonces, Pablo se encuentra con Jesús. 3 años después hace una visita a Pedro de 15 días. Y luego, 14 años después, sube a Jerusalén. Han pasado 17 años desde que Pablo conoció a Jesús hasta que les dice, mira, esto es lo que predico, ¿qué opinan? Tiene 14 años mínimo, 14 años predicando a los gentiles. Y después de 14 años va con los apóstoles, los que estuvieron con Jesús en carne y hueso, y dice, esto es lo que estoy predicando, ¿cómo ven? ¿Cómo se arriesga Pablo a estar 14 años predicando sin asegurarse que sea lo mismo que predican los de Jerusalén? ¿De dónde venía la confianza de Pablo a la hora de predicar? Tenemos 2 opciones. Pablo estaba completamente loco y negligente, de manera que si tuviera dudas de que su evangelio fuese genuino, le vale y 14 años predica. ¿Qué clase de negligencia es esa? Si eso fuese cierto, ¿cómo se pone a discutir con Pedro si él ni siquiera prestó la diligencia correcta o la debida para validar su mensaje antes de predicarlo? Por eso lo primero que empieza diciendo Pablo es que el evangelio me lo dio Jesús. Y empieza a demostrar, durante 14 años prediqué sin que nadie validara mi evangelio, nadie de los apóstoles. Y cuando voy con ellos, les expuse todo. ¿Cuál fue la reacción? Primero vamos a Hechos 15, 1 al 4 para ver lo que Pablo está citando, el concilio de Jerusalén. Dice, Hechos 15, 1 al 4. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Pausa. ¿Te fijas cómo lo que dijo Pablo? Por medio de una revelación, o sea que Dios le dijo que subiera, Pablo sube a Jerusalén. Y ahí habló con los que consideraban como dirigentes. Según Hechos 15, que escribe Lucas, compañero de Pablo en muchos de sus viajes, quieren esos reconocidos como dirigentes, los apóstoles y los ancianos. ¿Ok? Aquí nos dice que fue Pablo, Bernabé y otros. Y Pablo nos dice Pablo, Bernabé y Tito. Así que a Tito estaba ahí entre otros, ¿verdad?
Qué feo se debe haber sentido que están escribiendo la Biblia. Tú andabas ahí en la bola y no te apuntan, ¿verdad? Andaba Hernán, Vero y otros. Yo andaba ahí, también debatí, discutí, ¿no? No le dieron crédito. Así que nos dice que el altercado estaba en Antioquía. ¿Dónde confrontó Pablo a Pedro? En Antioquía. Ahora, ¿este altercado que lo llevó a Jerusalén fue el pleito con Pedro o fue después de? Fíjate, en el altercado que vimos en Gálatas 2, dice que Bernabé también fue hipócrita, ¿verdad? Y aquí en esta carta dice que Pablo y Bernabé contendieron contra los judaizantes, así que no puede ser este evento. El evento de la confrontación entre Pablo y Pedro, Bernabé se dejó arrastrar, así que fue posterior al concilio, más grave todavía. Luego, versículo 3 de Hechos 15. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, esto es lo que Pablo nos dice en Gálatas. Fui y les expuse todo lo que he predicado. Regresemos a Gálatas. Gálatas 2, 3 al 5. ¿Cuál fue la reacción de ellos ante lo que Pablo les explicó? Dice, ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Pausa. El pleito es que hay cristianos, entre comillas, que dicen que tienes que circuncidarte para poder ser cristiano. Y luego Pablo dice, yo voy con la mera mata, ahí donde están los judíos, discípulos de Jesús, que convivieron con él y no me dijeron nada acerca de Tito en cuanto a la circuncitación, ¿verdad? En cuanto a circuncidarse. Versículo 4, el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. Entonces fíjate, Pablo dice, no les voy a hacer caso. No voy a decir, pues tomo lo bueno y desecho lo malo. No voy a decir, pues mira, yo no soy quien para juzgar. Pablo dice, no nos sometimos a ellos para preservar la integridad del Evangelio, para que el Evangelio no se vea alterado, ¿verdad? Entonces se está metiendo en problemas por el bien del Evangelio. Versículos 6 al 10, ahí en Gálatas 2. En cuanto los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, no me impusieron nada nuevo. ¿Quiénes son esas personas consideradas importantes? Los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Entonces Pablo está diciendo, si allá son bien importantes, para mí no. Para mí somos iguales. ¿Ok? Pablo está demostrando en su carta que él no se considera en lo más mínimo inferior a Pedro, a pesar de toda la experiencia que tuvo Pedro con Jesús en carne y hueso, ¿verdad? Y cuando vaya dice, no me impusieron nada nuevo. Versículo 7, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. Entonces, cuando Pablo les platica lo que ha predicado a los gentiles, ¿cuál es la conclusión de los apóstoles y de los ancianos? Es correcto. Tu evangelio es correcto, le dijeron a Pablo. Estamos haciendo la misma obra del mismo Dios. Entonces, Pablo demuestra con estas palabras que los 14 años que estuvo predicando, no predicó nada incorrecto. A pesar de que no fue con los apóstoles para que le validaran su evangelio, cuando los apóstoles lo escucharon, lo que Pablo predicaba por medio de la boca de Pablo, reconocieron que era correcto y que era de parte de Dios. Y esa es la esperanza que tenemos como iglesia en Árbol Plantado. Estamos buscando más iglesias que tengan en alta estima la Escritura, que sean solo Escritura. Y la idea es que algún día encontremos alguna persona que nos venga a platicar lo que ellos han entendido del Evangelio y que sea exactamente lo mismo que entre Pablo y Pedro, sin asumir que yo soy Pablo o Pedro, ¿verdad? Que cuando nos digan esto es lo que hemos creído en la Biblia, aunque no los conocemos, aunque no hemos tenido relación personal,
podamos decir, por la doctrina que predican, decir, te damos la mano en señal de compañerismo, decir, estamos en lo mismo. Gracias. Qué bonito sería, no lo hemos encontrado todavía, ¿verdad? Pero ya estamos en negociaciones. Cada vez se acercan más personas que coinciden en que tenemos la misma doctrina. Y ya más adelante les platico qué planes hay en eso. Pero la idea es que si nosotros estamos predicando lo que encontramos en la Escritura y nos vamos a otra iglesia que dice que también predica la Escritura, ¿qué debiera de pasar cuando examinemos nuestras bases? Si los dos estamos en la verdad, pasaría exactamente esto, ¿no? Nos estrecharíamos la mano diciendo, somos del mismo rebaño, ¿verdad? Tenemos la misma doctrina. Y eso es lo que debería de pasar en todas las iglesias. Lamentablemente te brincas a otra iglesia y dices, qué cosas, qué barbaridades está diciendo este. ¿De dónde lo sacaste? No, pues de la Biblia, y te van un texto fuera de contexto. ¿Les extenderías la mano diciendo, somos de los mismos? ¿Sí o no? Sobre todo con lo que dijo Pablo, cualquiera que predique un evangelio diferente al que recibieron, caiga bajo maldición. Así que el asunto doctrinal entre congregaciones es muy serio. Y no podemos simplemente decir, pues mira, todos somos hermanos porque todos somos hijos de Dios. ¿Verdad? Bíblicamente no se puede. Tenemos que asegurar que el evangelio sea íntegro. Y aquellos que pervierten el evangelio conscientemente no merecen que les digamos, te estrecho la mano en señal de compañerismo, porque la Biblia nos habla todo lo contrario. Hay que hacer una línea muy clara entre un evangelio bíblico y un evangelio que no es bíblico. No porque seamos sangrones y nos sintamos mejor, sino por el bien de todos los que van a recibir la enseñanza, de un lado y del otro, ¿verdad? Ahorita avanzamos más en eso. Entonces, versículo 7 de nuevo, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. Entonces, fíjate cómo Pablo ya nos demostró que entre él y Pedro no hay diferencia, ¿verdad? No la hay. Versículo 9, en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Entonces, fíjate cómo Pedro es considerado columna, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo. Los principales en la iglesia de Jerusalén. Y los principales extendieron la mano a Pablo y a Bernabé porque el evangelio que Pablo predicaba era correcto. Entonces, Pablo ya está minimizando la diferencia entre Pedro y él, ¿verdad? Cualquiera que le dijera, ¿cómo te atreves a confrontar a Pedro? Pedro que estuvo con Jesús. Bueno, de entrada, somos iguales. Cualquier cristiano que dice, ¿cómo te atreves a cuestionar al ungido? ¿Cuál es la respuesta bíblica? Somos iguales. Somos iguales. Si a él lo encomendó Dios, a mí también. Id y predicar el evangelio, ¿verdad? A toda criatura. Tenemos exactamente la misma encomienda. Podremos tener distintas responsabilidades en la iglesia, pero no hay jerarquías. Somos iguales a los ojos de Dios. Y Pablo empieza poniendo esa base, eliminando la posibilidad de que alguien piense que Pedro tiene más credibilidad por la experiencia que ha tenido. Entonces Pablo demuestra que son iguales. Luego, vamos ahora sí a la confrontación. Gálatas 2, 11 al 14. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Chequemos esto. Pablo está, como ves acá, con buen cotorreo acá con los gentiles, ¿verdad?
se lleva con todos como iguales. Llegan unos de la iglesia de Jerusalén que enseñan que primero debes de circuncidarte. ¿Y qué hace Pedro? Ahí como no queriendo, porque no abruptamente, ¿verdad? Ahí poco a poco, disimuladamente, se empieza a separar de los gentiles para no meterse en problema con los judaizantes, aquellos que dicen que tienes que circuncidarte para ser creyente. Ahora, como dato aparte, los judaizantes siguen existiendo en nuestros tiempos, ¿eh? Hay cristianos que se consideraban bíblicos que luego se pasan al judaísmo. Y hay un versículo que les leeré más adelante que va dedicado para todos ellos. Pero sigue pasando en nuestros tiempos. Hay personas que les dicen, tú tienes que hacer lo que la ley de Moisés dice. Tienes que hacerlo porque ese es un pacto que está antes de tu pacto nuevo y eso es más importante para Dios que cualquier cosa que diga el Nuevo Testamento. Y se pasan a tratar de vivir según el judaísmo. Así que sigue vigente para muchas personas, este problema sigue presentándose aún hoy en día. Entonces, Pedro disimuladamente empieza a separarse de los gentiles cristianos para no meterse en problema con los judaizantes. Versículo 12. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Y aquí esta pregunta hay que analizarla. ¿En qué momento Pedro está diciendo que deben de vivir bajo el judaísmo a los gentiles? ¿Lo dijo en algún momento? No. ¿Te das cuenta que nunca lo dijo? Cuando, en lo que describe Pablo, cuando Pedro le dijo, no muchachos, sí hay que circuncidarse, nunca dijo nada. Lo único que Pablo dice es que poco a poco se empezó a separar de los gentiles. Y la acusación de Pablo a Pedro no es por algo que dijo, sino por lo que hizo. Pablo está considerando que las acciones de Pedro están diciéndole a los gentiles que se tienen que hacer judíos. Entonces, tenemos a Bernabé y a Pedro acusados de hipócritas, siendo acusados por Pablo. Quisiera que vayamos a Hechos 13:1 para ver quiénes son los que están en el conflicto principalmente en cuanto a su responsabilidad en la iglesia. Hechos 13:1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, y siempre me da risa cuando leo eso. Le decían, ¿qué onda, negro? ¿Verdad? Y dices, ¿qué onda? Entre los maestros, ¿verdad? Bueno, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, profetas y maestros en Antioquía. Luego llega Pedro, y tienes a Pedro, columna de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Columna de la iglesia en Jerusalén. Bernabé, maestro y profeta en la iglesia de Antioquía. Cuando la gente que se congrega en ese lugar, los cristianos que aún no tienen ese nivel de responsabilidad, ni ese nivel de madurez, ven que ellos se portan así, ¿qué van a pensar? Que lo que ellos hacen es correcto, ¿verdad? Que si ellos lo hacen, entonces yo puedo hacerlo. Y luego tenemos a Saulo, Pablo, también maestro y profeta, confrontándolos, así que la situación se puso grave. Tienes a 3 individuos muy importantes, prácticamente con el mayor grado de responsabilidad en la iglesia de Jesús, aunque en distintas ubicaciones, con conflictos doctrinales. ¿Qué le dirías ahí a ellos? Imagínate que tú eres un espectador y ves que ya se armó el conflicto. Tranquilícense. Lo más importante es que nos amemos, ¿verdad? ¿Saben qué? No hagan un escándalo aquí delante de todos. Vengan, pues ¿por qué son tan imprudentes? Van a hacer tropezar a los más débiles, ¿verdad? ¿No te das cuenta, Pablo, que le das en la torre al testimonio de Pedro? Que le das en la torre al testimonio de Bernabé, que también es maestro en la iglesia. ¿No te parece que va a salir más problemas al tener una confrontación entre los principales? ¿No sería lo más sano hacer como que nada pasó y después nos arreglamos? ¿Qué opinas?
Pablo dice ahorita ya, vámonos, hipócritas, enfrente de todos. Imagínense que estaban todos acá comiendo tranquilamente, ¿no? Y de repente Pablo se pone y le dice a Pedro, ¿por qué eres un hipócrita? ¿Cómo se puso el ambiente? Si venía gente con Pedro, ¿se habrá sentido agredida? ¿Qué le pasa al loco de Pablo? ¿Le habrá dado vergüenza a los que eran de Antioquía cuando Pablo le dice eso a Pedro? ¿Se habrán dado cuenta todos del problema que estaba sucediendo? Te aseguro que no. Te aseguro que había personas que ni cuenta se habían dado de lo que Pedro está haciendo. Porque lo que Pablo detecta requiere madurez en las cosas de Dios. Y una persona que no tiene ese grado de madurez no la va a ver y le va a pasar de largo y va a tropezar por las cosas que está viendo que Pedro y Bernabé están haciendo. Entonces, Pablo, aunque no se han dado cuenta todos del problema, decide exhibirlos públicamente y dañar la imagen de cristianos que tiene. Así que creo yo que Pablo necesita una verdadera justificación para hacer lo que hizo, ¿no? Y en su defensa, lo primero que hizo fue ponerse al mismo nivel con ellos. Entonces, vamos otra vez a Gálatas 2, 15 al 21. Sigue hablando sobre la confrontación con Pedro. Dice, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Y aquí la NBI lo pone entre comillas, ¿verdad? Pecadores paganos. Porque desde la perspectiva de un judío así ve a todos los demás, ¿verdad? Yo soy el pueblo de Dios, ustedes son una bola de paganos. Y es triste que hay muchos cristianos que así le hablan a los no creyentes, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios y ustedes son una bola de impíos. La misma actitud que está confrontando Pablo. Dice versículo 16, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y aquí empieza Pablo a exponer doctrina. Confronta la doctrina de los judaizantes contra la doctrina que él ha estado enseñando. Versículo 17. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Y ese es el punto al que yo me refiero, que no todos podían comprender lo que Pablo dijo aquí. A simple lectura también se va a volver un tanto difícil comprender lo que nos está diciendo, porque está diciendo muchas cosas resumidas. Está diciendo en grandes rasgos que la ley no sirve para que puedas estar delante de Dios. Y que cualquier judío que se acerque a Jesús está diciendo en práctica y en obra que la ley no sirve. Entonces es un problema grave con los que dicen que te tienes que circuncidar. Porque ¿para qué querría circuncidarme si la ley no sirve, ya que soy justificado por fe? Entonces, necesitamos profundizar, y ahorita vamos a ir a Génesis para entender el origen de lo que Pablo está diciendo, pero Pablo está exhibiendo de manera grave la doctrina errónea que está manifestando Pablo y Bernabé. Leamos Gálatas 3 del 1 al 6. Fíjate la manera en que Pablo se expresa a aquellos que han aceptado la idea de que tienes que circuncidarte o que hacer lo que la ley de Moisés dice. Y se los dice con mucho amor, no lo dudo. Versión Nueva Internacional. Gálatas torpes. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. ¿Qué se requiere para que le digas torpe a alguien? ¿Qué se requiere? Sobre todo en una carta que va a ser leído por todos. Y que de entrada, ¿a quién está acusando de torpe también? Si los gálatas que le hicieron caso a lo que están diciendo los judaizantes y Pedro y Bernabé se dejaron arrastrar por lo mismo, ¿no están ellos también incluidos en la lista de torpes? También están incluidos. Entonces la torpeza
también puede estar en el creyente, ¿verdad? Gálatas torpes. Versículo 2, solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces vemos que Pablo empieza a hacer uso de la lógica. Por lógica, si Dios te transformó, crees en Jesucristo, y Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí a menos que sea traído por el Padre, del griego arrastrado por el Padre, y ya tengo fe en Jesús, ahora resulta que tengo que someterme a la ley de Moisés para estar salvo, cuando la salvación es por fe, y primero recibes fe, y luego quieres ponerte por medio de las obras ser justificado, dice, por medio de la lógica, es torpe el que piensa así, es torpe. Ahora, incluyámonos en ese grupo de torpes. ¿Quiénes andaban dándole primicias a Dios? Levante su mano. ¿No más? ¿Somos los únicos torpes? ¿Quiénes andaban dando diezmos aferrándose a Malaquías 3:10? Y hay más, ¿verdad? ¿Quiénes celebraron la fiesta de los tabernáculos? Ese ya más exclusiva, ¿verdad? No toda la raza. Era más nice. Y hay más cosas, pero ya no son tan comunes. Aquí nos tenemos que meter en este grupo. Torpes. ¿Qué te hace pensar que la gracia, el regalo de la fe, no sirve y ahora necesitas darle diezmos, primicias y celebrar fiestas para estar bien con Dios, cuando lo que te dio sin pedírselo fue gratuito? ¿Me explico? En eso radica la torpeza. Y al final voy a estudiar qué es torpe en el original. Porque al final la conclusión de la torpeza va a ser importante, pero bueno. Pablo dice, prácticamente, si tú haces lo que demanda la ley, estás despreciando la gracia. Y necesitas entender cuál es la gracia que recibiste. Si no entiendes la gracia que recibiste, vas a estar tratando de satisfacer lo que Dios pidió en la ley por medio de cosas que no tienen nada que ver con la gracia que recibiste. Entonces Pablo se ve obligado a irte al origen. Versículo 8, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Esa es la base. Y aquí tenemos un problema, una situación a considerar. ¿Qué fue primero, la promesa a Abraham o la ley de Moisés? La promesa a Abraham. Y luego viene la ley de Moisés. Analicemos qué es lo que Dios le prometió a Abraham para poder contraponerlo contra lo que dice la ley de Moisés. Vamos a Génesis 22, 16 al 18. Y le dijo, Dios hablando con Abraham, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán benditas por medio de tu descendencia. Y este pasaje lo usaban los judíos para exaltarse. Cuando Jesús los confrontaba, decían, no somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos, ¿verdad? Porque ellos se consideran esta descendencia, porque físicamente descienden de Abraham. Hay unos cristianos locos que dicen que también, ¿verdad? Y ahorita vemos ese caso. Pero habría que entender en qué radica la promesa y por qué esa promesa nos bendice a nosotros si nosotros no tenemos nada que ver con Abraham. ¿Quién de aquí ha consultado su árbol genealógico y me puede asegurar que viene de Abraham? Nadie. ¿Estás tú incluido aquí? Ayer en la exposición que tuvimos de los aspirantes al área de enseñanza, salió esta pregunta, ¿qué parte del Viejo Testamento aplica para mí y cuál no? Y traigo esa misma pregunta, ¿esto aplica para ti?
Pablo está diciéndole a los Gálatas que todo empezó con esta promesa de Abraham. Sin embargo, los gentiles no tienen nada que ver con Abraham, ¿verdad? Así que, ¿de qué nos está hablando? ¿Cómo es posible que la descendencia de Abraham tenga algo que ver conmigo, que yo no tengo nada que ver con el pueblo judío? Gálatas 3:16 nos da la clave. Pablo nos da la clave para poder entender esta promesa. Dice, ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia, ¿verdad? Juro por mí mismo que te bendeciré. Y luego habla sobre la descendencia de Abraham. Así que las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Y esto es un asunto de ir al original, ¿verdad? La versión que Pablo consultaba era la Septuaginta. La Biblia o el Viejo Testamento, desde nuestra perspectiva le llamamos el Viejo, ¿verdad? Lo que era la Biblia para nosotros ahora, para ellos era la Septuaginta. Y después, cuando analicemos la inspiración de la Escritura, hablaremos de eso. Pero, por lo pronto, Pablo dice, tienes que considerar que cuando habla sobre la descendencia, regresémonos a Génesis 22, 16 al 18, tal como leí la promesa, está mal leída, según Pablo. Ahora bien, las promesas, no, esa no es. Génesis 22, 16 al 18. Y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Pablo dice, ahí no es descendientes en plural, es descendiente en singular. Y la palabra en hebreo es sera. Y se puede traducir como descendiente o descendientes. Las dos traducciones son válidas. Lamentablemente, la NBI y la Reina Valera 60 y la traducción lenguaje actual lo pone en plural, que es una traducción válida. Pero Pablo nos dice, no es plural, es singular. Y cuando habla de la descendencia está hablando de uno. Así que traduzcamos la versión Hernán Valdés, apoyado en lo que Pablo dijo. Tendríamos que leerlo así. Donde dice descendencia, tendríamos que leerlo como singular, ¿verdad? Ahí va, versión Hernán Valdés. Y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré a tu descendiente como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendiente conquistará las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendiente. Y cambia completamente, ¿verdad? ¿Quién es ese descendiente? Jesús. Entonces la promesa a Abraham está ligada a que vendría un descendiente de Abraham, en el cual a partir de ese se multiplicarían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y eso tiene un problema para los testigos de Jehová. Según los testigos de Jehová, ¿cuántos se van a salvar? 144,000, ¿verdad? 144,000 son tantos como las estrellas del cielo y la arena del mar. Imposible, imposible. Entonces, ¿cómo está esto de que la promesa de Abraham tiene que ver con Jesús? De manera que todos los que son de Jesús son parte de la promesa, porque son dos partes. Dios dice, te bendeciré a Abraham, y la Escritura nos atestigua que lo bendijo, ¿verdad? Y a tu descendiente, y por medio de ese descendiente que es Jesús, todas las naciones serán benditas, ¿verdad? Ok, por medio de lo que haga este descendiente, las naciones serán bendecidas, pero también multiplicará a ese descendiente como las estrellas del cielo y la arena del mar. El problema es que Jesús no se casó, ni tuvo hijos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estamos tú y yo ahí? Estamos en dos partes. Número uno, somos de las naciones, ¿verdad? Y por medio de Jesús serán benditas. Ahí estamos en la bola de naciones. Y ese, pues bueno, es más fácil detectarlo que la otra, la descendencia del descendiente. Los que serán multiplicados a partir de él. ¿Estás tú ahí o no? La Escritura dice que Jesús es el hermano mayor de todos, ¿verdad? Y que seremos como él.
De manera que la promesa está diciendo, Dios le dijo a Abraham, llegará el día en que uno de tus descendientes será de bendición para todas las naciones y a partir de él multiplicaría muchos que serán como él. ¿Me explico? ¿Esto fue antes o después de la ley? Antes de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas 3, 17 y 18. Leamos la traducción en lenguaje actual porque las palabras son más simples. Gálatas 3, 17 y 18. Lo que quiero decir es esto. La promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor una ley que Dios dio 430 años después. Cuando Dios hizo la promesa y 430 años después viene la ley de Moisés, dice, esta ley de Moisés no puede invalidar lo que Dios ya había prometido porque juró por sí mismo, ¿verdad? Versículo 18, porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría para cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Dios dijo, juro por mí mismo, ¿verdad? Que así lo haré. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Nada. Entonces Abraham podía ser todo un loco y hacer lo que quiera. No. Para eso es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Quien practica el pecado no es de Dios y es inconsistente e ilógico que alguien diga que es de Dios y al mismo tiempo vive en pecado. No se puede. Así que, ¿se le está demandando a Abraham que cumpliera con una serie de normas para poder recibir la promesa? No se le pide nada. Dios gratuitamente le dijo, ¿ok? Entonces, vamos a Gálatas 3, 19. Ahí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que Él nos la diera a nosotros. Entonces nos habla entonces que si la promesa no es invalidada, la de Abraham, y que vendría un descendiente, y que de ahí se multiplicarían, y que ese sería de bendición a las naciones, y luego viene la promesa, la ley de Moisés, la pregunta es, ¿para qué sirve la ley de Moisés si ya tengo la promesa? Y aquí Pablo nos dice, es solo temporal. La ley de Moisés es temporal hasta que viniera el descendiente prometido. Una vez que venga el descendiente prometido, cumpliría la promesa que no te demanda nada, que gratuitamente se extendió. Entonces, por medio de la ley, conocemos que somos pecadores. En este caso, Pablo se incluye, nosotros no. Pablo se incluye porque es judío y vivió bajo la ley. Entonces dice, ¿para qué Dios dio la ley si sabe que es temporal? Si nada más era antes, mientras se manifestaba Jesús, ¿para qué le dio la ley a un pueblo que se desvivía por cumplirla? ¿Alguien ha tratado de cumplir lo que la ley dice? ¿Nadie o sí? Levante la mano. ¿Has podido? No, nada más hablo de los 10 mandamientos, hablo de todo lo que está estipulado en la ley de Moisés. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de cosas que hacen? ¿Alguien ha conocido o ha visto a un judío haciendo uno de esos rituales? ¿Cómo se llama lo que hace cuando prenden las velas? El Hanukkah. Me sorprendió cuando me platicaron que tienen que soplar de un lado hacia otro y mover el humo de un lado a otro y decir ciertas cosas cuando las prendes, ciertas cosas cuando las apagas y un montón de cosas que tienen que hacer con tal de estar bien con Dios. Y el asunto es que Pablo le dice que eso es temporal porque la promesa es gratuita. Dios no le pidió nada a Abraham, y tampoco nos los ha pedido a nosotros como se lo pidió a los israelitas en el monte Sinaí cuando expide la ley. Entonces vamos a Hebreos 10:1. La ley es temporal y la ley no te limpia. Hebreos 10:1, Nueva Versión Internacional. La ley es solo una sombra de los bienes venideros.
y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Supongamos que una persona que con todo el deseo de su corazón, toda la energía, se pone a tratar de vivir bajo la ley de Moisés para agradar a Dios, ¿a qué conclusión llegaría? Imagínate, yo quiero hacer todos los rituales y las ofrendas de cereal, la ofrenda mecida, la ofrenda de expiación. Me gozo con mi familia, llegaba el sacrificio, se hace todo el ritual anual y luego del diezmo tú agarrabas con tu familia y te gozabas y tienes que hacer un montón de cosas, las oraciones y todo lo que tienes que hacer. Si recordamos brevemente, existe el elemento del sacrificio expiatorio. Cuando has pecado en ciertas condiciones, para reconciliarte con Dios tenías que hacer un sacrificio. Pablo dice, el sacrificio es anual por todo el pueblo. O sea que ¿cuándo vas a acabar? ¿Cuándo dirías, ya, por fin, acabamos la ley de Moisés? Ya la hicimos. ¿Cuándo? Nunca. Nunca la terminarías. ¿Por qué? Porque aunque obedezcas todos los rituales, tú sigues siendo el mismo. ¿Verdad? Sigue siendo el mismo pecador de siempre. Y lo que dice aquí, la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Pablo, bueno, si asumimos que Pablo escribió Hebreos, nos está hablando sobre exactamente lo mismo. La ley de Moisés era mientras llegaba el descendiente, mientras llegaba Jesús. Y lo que la ley de Moisés los pone a hacer era para que entendieran y reaccionaran cuando Jesús viniera. Entonces, Gálatas 3, 24 al 25. Gálatas 3, 24 al 25. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Y eso se entiende así. Imagínate que te dicen, para estar bien con Dios, tienes que cumplir con lo que la ley de Moisés dice. Y lo haces de todo corazón. ¿De qué te vas a dar cuenta cuando trates de obedecerlo al pie de la letra? Que te equivocas y no puedes. Así que vas a tener que ofrecer sacrificios para que Dios te perdone. Ofreces el sacrificio, vuelves a tu vida normal y ¿qué va a volver a pasar? Te vas a volver a equivocar. ¿Qué pasaría si después de 15 años sigues en el mismo proceso? Sabes que nunca has podido cumplirlo. ¿Cuándo podrías estar ante Dios? ¿En qué momento, por medio de la ley de Moisés, vas a poder decir, Dios, aquí estoy y ya no hay pecado en mí? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, todo fiel que buscara llegar a Dios por medio de la ley de Moisés, tendría que reconocer que no se puede, ¿verdad? Y cuando se manifestara el descendiente, Jesús, el que por medio de él tu pecado es removido, ¿qué harías? ¿Lo rechazabas o lo abrazabas? ¿Y qué hicieron los judíos? La gran mayoría lo rechazaron, ¿verdad? ¿Quién en sus 5 sentidos, cuando trata de vivir bajo la ley y se da cuenta que no puede, que su mayor aspiración es estar ante Dios y pasar la eternidad con Él, el pecado no puede estar ante Dios? Pablo dice, este cuerpo no puede estar con Dios porque es corrupto. Entonces la única manera de estar con Él es por medio de abrazar a Jesús, quien promete vida eterna. Así que todos los que hayan vivido bajo la ley estarían felices, gozosos, por hablar en términos cristianos, gozosos en el momento en que Jesús fuera manifestado, ¿verdad? Entonces, si ya se manifestó el descendiente cuya promesa es gratuita y que gratuitamente fuiste justificado por la fe, ¿para qué rayos quieres la ley de Moisés? ¿Para qué rayos quieres ofrecer primicias? ¿Para qué te bendiga? El mayor tesoro que pudo haberte dado, ya te lo dio, ¿cierto? Y si el mayor tesoro te lo dio gratuitamente, ¿qué te hace pensar que necesita primicias y diezmos según la ley de Moisés para bendecirte? El Dios que ha dado a su Hijo unigénito, lo más valioso que pudiera darte,
¿qué te pedirá para bendecirte? Gálatas torpes. Gálatas torpes. ¿Entiendes? Deuteronomio 18 y 19 puede decir, pues Pablo se lo está inventando, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento, pues yo puedo hacer la historia que quiera. Y lo dicen así, imagínate que tú vas a ver una película. ¿Quién fue a ver Buscando a Dory? Pecadores. Imagínate que tú tienes que sacar la tercera serie en base a lo que pasó en Buscando a Dory. ¿Podrías hacerla? Podría decir, mira, para que se ponga más picosa, la verdad es que Dory siempre fingió. Y lo hizo para manipular. ¿Cómo se llama el papá de Nemo? ¿Cómo? ¿Marlene? Mira si fueron, ¿verdad? Dory quiso manipular a Marlene y a Nemo para que fueran un medio, un escalón más para encontrar a sus padres. Digo, cualquiera se puede inventar una teoría así conspiratoria, ¿no? Y dicen, eso es lo que el Nuevo Testamento hace. Agarran el Viejo Testamento y lo dicen, pero ¿saben qué? No es así. Hay un secreto que nadie les dijo a todos esos. Durante cientos de años nunca se los dijo Dios. Aquí les va la nueva revelación. Y eso es lo que los judíos piensan que es el Nuevo Testamento. Es una forma de manipular lo que se dijo para hacer que se vea real. Así que vamos a Deuteronomio 18 al 19. Ya leímos la promesa de Abraham y la promesa de Abraham habla de un descendiente. Ahora, en el momento en que se está dando la ley, Deuteronomio 18 al 19. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Dios le dice a Moisés, pondré mis palabras en su boca y él les dará todo lo que yo mande, lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. ¿De quién está hablando? Cuando la Escritura dice uno mayor que Moisés está en el tabernáculo. Cuando lleguemos a Hebreos lo vamos a ver. Ya se había dicho, vendría otro. Y el que no se sujete a él, Dios le va a pedir cuentas. Cuando predicas el Evangelio y lo rechazan, ¿qué están haciendo? Se constituyen enemigos de Dios. Porque además, vamos a ver después en Hebreos, Jesucristo es Rey y sumo sacerdote. No nada más profeta, no nada más descendiente de Abraham. Entonces ya estaba establecido que por medio de uno. El asunto a considerar es que si Jesús es ese uno, ¿verdad? Y ya lo analizamos cuando estudiamos los evangelios. Si se acuerdan, estuvimos analizando profundamente quién es Jesús, las cosas que él aseguró ser y si podíamos confiar en él. Entonces, Gálatas 3, 26 al 29. Si entendemos que desde el Viejo Testamento se habla de que vendría uno en particular, si ese uno en particular es Jesús, y la promesa es que multiplicaría a ese descendiente como las estrellas del cielo y la arena del mar, nos lleva a esta conclusión. Gálatas 3, 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si ustedes permanecen en Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Somos descendencia de Abraham? Claro, porque si venimos a partir de Jesús, si nacimos de nuevo a partir de Jesús, y Jesús es descendiente de Abraham, ¿qué somos nosotros? Descendientes de Abraham. ¿Y qué es lo que nos hace hijos de Dios? Que descendemos de Jesús y Él es hijo de Dios. Así que son las dos cosas. Jesús es descendiente de Abraham, heredero de la promesa. Y nosotros adquirimos la promesa a Abraham por ser descendientes de Jesús, porque venimos de Él. Pero lo más importante es que Jesús era hijo de Dios. Y todos los que vienen de Jesús somos hijos de Dios. ¿Me explico? Así que no estamos inventando un nuevo pacto, no estamos inventando que ahora somos hijos de Dios sin la ley de Moisés, porque alteramos y sacamos nuestra propia conspiración para engañar al mundo, sino que eso es lo que está escrito en el Antiguo Testamento y se ve cumplido en su totalidad en la persona de Jesús. ¿Me explico? ¿Quién que entienda esto quisiera vivir bajo la ley de Moisés? ¿Quién dice, no, yo me cambio, yo prefiero la ley de Moisés? ¿Quién es tan torpe como para hacer eso?
Gálatas 4, 6 al 7. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Y aquí se agrega algo que profundizaremos más en Hebreos. Pero si Jesús es puesto sobre todo nombre y sentado a la diestra del Padre, y tú eres su hermano, ¿en qué te beneficia? Somos coherederos con Cristo. Así que es lo mejor que nos pudo haber pasado, Jesús, ¿sí o no? Es el individuo que cumple la promesa a un nivel que nunca se había comprendido hasta que se revela quién es Jesús. Gálatas 5, 1 al 6, para empezar a cerrar la conclusión y determinar si lo que Pablo hizo está bien o no al dañar la imagen de Pedro y de Bernabé. Gálatas 5, 1 al 6, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Y aquí está hablando de la ley de Moisés. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Pausa. Si tú te vas a agarrar lo de las primicias y los diezmos y piensas que nomás eso, aquí te está diciendo, no se puede nomás unas cosas. Si vas a hacer la ley de Moisés, ahora vive según la ley de Moisés. Y no te salva. Si tú quieres hacer una cosita sí y una cosita no, es todo o nada. O gracia o ley. Así que es más bárbaro todavía es aquellos que dicen, no, pues yo soy cristiano, pero pues sí diezmo. Y dices, no, están más bárbaros todavía, ¿verdad? No se puede. Versículo 4, aquellos de entre ustedes que traten de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Entonces, ¿estás dispuesto a no dar primicias y que te vaya mal todo el año? Suponiendo que eso funciona, ¿verdad? ¿Estás dispuesto? Sí, oye, Hernán, es que me la pones muy difícil. O sea, en las primicias me aseguran que todo el año me va a ir bien. ¿Qué prefieres? ¿Asegurarte un año de prosperidad suponiendo que lo que ellos dicen es cierto? ¿O aguardar con ansias la justicia que es nuestra esperanza? Aunque estés bien pobre. ¿Qué es más sabio? ¿La vida eterna o la vida temporal? ¿A qué aspiras? Versículo 6. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Por último, Gálatas 2, 17 al 21. Repasemos lo que era difícil de entender sin todas las explicaciones que ya vimos. Gálatas 2, 17 al 21. Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Lo entiendes? Cuando tú dices, necesito un Salvador, ¿a qué conclusión llegaste? Que estás perdido en el pecado y no te puedes salvar. ¿Verdad? ¿Quieres tú decir que Cristo está al servicio del pecado? O sea, ¿le sirve a los pecadores? De ninguna manera. Si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Si resulta, en el contexto judío, que yo estaba bajo la ley y luego vengo a Jesús y luego me dicen que vuelva a la ley, estoy mal. No se puede. En el caso de los gentiles, estoy en Jesús bajo la gracia y alguien te dice, tienes que circuncidarte, tienes que diezmar porque si no le robas a Dios, tienes que presentar esto porque la ley de Moisés lo dice, estás mal, te haces transgresor. Versículo 19, yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. O sea, que por medio de la ley se dio cuenta que se tiene que morir a sí mismo y dejar de justificarse y dejar que la obra de Jesús sea la que nos limpie. Versículo 20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. ¿Lo puedes entender? Entonces, concluyamos. Si tú fueras Pablo y ves que Pedro poco a poco se está separando de los gentiles para no meterse en problema con los judaizantes, ¿qué harías? ¿Lo llamas aparte o lo reprendes en público? Si le llamas aparte, ¿qué va a pasar? Todos los que vieron a Bernabé y a Pablo
columnas de la iglesia, maestro y profeta, y no oyen la reprensión hacia ellos, ¿van a evitar el tropiezo? ¿Van a aprender? No, porque los estás privando de la corrección, ¿verdad? Estás diciéndole, mira, Pedro, por no dañar tu imagen y tu reputación, estás mal. Y todos los demás que ya tropezaron, ¿qué? Te valen, con tal de guardar la imagen de Pedro. ¿Será correcto? ¿No vale muchísimo más las personas que con un corazón sincero buscan a Dios y se fijan en sus dirigentes para tratar de imitarlos, y el dirigente los hace tropezar? ¿No es muchísimo, infinitamente más valioso que no tropiecen a dañar la imagen de una columna? Hipócrita Bernabé. ¿Qué había dicho Bernabé después de analizar el asunto? Después que le demuestran que está equivocado. Ha dicho, oye Pablo, cuando vayas a escribir, no me pongas a mí. O sea, no seas, como decimos acá, no seas gacho, o sea, no me manches ahí, ya reconocí, ya no me quemes. ¿Qué habrá pensado Bernabé? ¿Qué habrá pensado Pedro? Oye, no manches Pablo, ya leí tu carta, y yo pensé que ahí había quedado el asunto. Digo, ya me quemaste ahí con todos. Ya ponerlo en la carta para que todas las regiones se den cuenta. Pablo, sucedió en Antioquía nada más. ¿Para qué se la mandas a Listra, a Derbe y a Iconio? ¿Qué pensarías tú si fueras Pedro? ¿Estarías de acuerdo en que se escriba o le pedirías que no le escriba? Imagínate que te subes a predicar aquí y la riegas gacho. Y subimos el video a internet diciendo que estuvo bien mal lo que dijiste y haciendo una corrección. Ahora asumamos que te vio mucha gente y que muchos se fueron con una idea equivocada por lo que dijiste. ¿Qué prefieres? ¿Que se suba o que no se suba? Levante la mano el que dice no, porque solo el demonio está recordando los pecados de antes y Dios ya me perdonó y olvidó mi pecado. Levante la mano, esos espirituales. No hay ninguno aquí. ¿Quién dice sí, suban mi error y aclaren el problema? Levante la mano. ¿Y tu imagen y tu reputación? ¿Ah? ¿Se empeora o se mejora? Imagínense, yo voy a decir como dijo John MacArthur, yo sé que estoy mal en algo, ahorita no sé qué, pero si tú lo sabes, no me dejes sin saberlo. ¿Lo entiendes? ¿Quién de aquí es perfecto y nunca se va a equivocar? Ninguno. Así que hay algo que yo estoy haciendo mal. Y lo más probable es que no me dé cuenta. Y si tú ya te diste cuenta, no me dejes así. ¿Verdad? Y si resulta que yo lo dije y subimos el video a internet y alguien me demuestra que está mal, ¿qué debiésemos hacer? Ni modo, Hernán. Esta predicación está equivocada y esta es la base bíblica. Y esta es la parte donde Hernán se equivocó y me ponen ahí justo cuando lo dije. ¿Eso arruina mi reputación o la mejora? ¿Quién piensa que se arruina? Levanta la mano. Ya se saben mis preguntas, ¿verdad? Ya no funciona. ¿Por qué se mejora? Levante la mano el que piensa que se mejora. ¿Por qué? Porque dejo en evidencia que busco la verdad. Y que no hay diferencia entre tú y yo. Y que somos iguales ante Dios con responsabilidades diferentes. Así que en el momento en que yo públicamente reconozca un error, es mejor para mí. Porque puedes confiar en el momento en que me equivoque, lo voy a aclarar. Porque buscamos la verdad. Cualquiera que diga no, que no se den cuenta, ¿qué demuestra? Que es un necio, es un torpe, que quiere mantener su imagen a costa de los demás, a costa de hacer tropezar a los que fielmente y genuinamente buscan a Dios. ¿Quién quiere preservar su imagen en lugar de demostrar que lo que busca es la verdad del Evangelio? Entonces,
¿Por qué razón Pablo se brinca el primer paso del proceso que Jesús describe? Porque había muchos testigos que serían seriamente dañados cuando ven que Pedro, al retraerse, la acusación de Pablo es: ¿por qué enseñas a judaizar? ¿Por qué dice eso? Porque al mantenerse lejos de los gentiles y cerca de los judaizantes, ¿qué es lo que está diciendo implícitamente? ¿Quién tiene la razón? Está diciendo que los judaizantes tienen la razón y que según la ley de Moisés él no debiera convivir con gentiles. Por eso Pablo le dice: les estás enseñando a judaizar. Les estás diciendo con tus acciones que ellos no son igual a los judíos y que para que Pedro pueda convivir con ellos como iguales tienen que circuncidarse. Es un error muy grave, ¿cierto? Y como todos lo están viendo, tiene que ser corregido en el momento en el que está pasando por el bien de todos. Entonces, la palabra torpes, que para nosotros puede tener una connotación más agresiva, es el griego anoetos, que se traduce como ignorante, no entendedor, sin sabiduría. ¿Cuántos de aquí sabemos y reconocemos que estábamos bien torpes, bien ignorantotes, sin sabiduría? Y que en cierto grado no hemos dejado de serlo, ¿verdad? Entonces, si de eso no nos olvidamos, el día que nos equivoquemos, con gusto, si yo fuera Pedro, y espero que en su gracia Dios me permita permanecer firme en eso, yo no le diría a Pablo: oye, no vayas a escribir eso. No, al revés. Déjalo claro. Deja claro la parte donde me equivoqué, para que nadie vaya a tropezar por mi culpa. ¿Verdad? ¿Qué será mejor? Decirle a Dios: Señor, cuando nos presentemos ante Él en el juicio no de las naciones a salvación, en el juicio de sus hijos, ante el tribunal de Cristo, Señor, sí me equivoqué muchas veces, pero mira, mantuve una imagen impecable. La gente reconocía que tú me habías dado el llamado y la gente creyó en mí porque yo les enseñé a confiar en mí. Así que, Señor, yo como representante tuyo fui intachable y siempre que me equivoqué encontré la forma de ocultarlo y maquillarlo para no quedar mal. O decirle: Señor, me equivoqué muchas veces y en esas veces que me equivoqué no lo oculté, sino que lo confesé públicamente para que mi error no hiciera tropezar a nadie. ¿Cuál de las dos confesiones es la que corresponde a un hijo de Dios? Entonces, la confrontación entre Pedro, Pablo y Bernabé no pudo haber traído una ruptura en su relación, ¿verdad? Sino al contrario. No pudo haber traído un conflicto en la iglesia de Antioquía de manera que se destruyera. Al contrario, la fortalece. Porque dejamos en claro que la máxima autoridad no es lo que un individuo diga o lo que un individuo haga. La máxima autoridad es la Escritura. ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Ya sabemos que hay muchos torpes entre nosotros el día de hoy, ¿verdad? Es tiempo de ponernos a cuentas en ese tema. Digámosle a Dios: permítenos ser como Pablo cuando veamos que se está haciendo tropezar a los pequeños, a los inmaduros, a los recién nacidos en el Evangelio. Y permítenos ser como Pedro cuando nosotros nos equivoquemos, para que siempre haya un Pablo que no nos deje en el error. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguros? Vamos a orar. Señor, en tu misericordia nos has mostrado cosas que no entendíamos, nos has permitido ver con el paso del tiempo, según tu gracia, los grandes y graves errores que cometimos en tiempos pasados, y sabemos que algunos es imposible que podamos corregirlos, pero sí hay algunos en los que se pueda ser aclarado o pueda quedar en evidencia el error que dije. Te pedimos en tu misericordia que lo saques a luz, que no permitas que las cosas que dijimos o hicimos sean tropezadero para aquellos que te buscan genuinamente. Señor,
Enséñanos a no caer en el error de Pedro, que con tal de no meterse en problema con los falsos hermanos, estaba dispuesto a hacer lo que ellos hacían, haciendo tropezar a los más pequeños. Señor, que no nos importe que nos odien o que nos corran o que nos prohíban estar en los lugares que ellos consideran sagrados. Que no nos importe el desprestigio que podamos enfrentar con tal de ser fieles a tu palabra, de interpretar correctamente la palabra de verdad para presentarnos ante ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Señor, en medio de todos los errores que podemos cometer, porque sabemos que los cometemos, los hemos cometido y seguramente los cometeremos, concédenos que siempre haya un Pablo entre nosotros que no calle y que pueda exhibir el error para que juntos podamos perseverar en el evangelio íntegro que has encomendado predicar. Corrige lo deficiente, quita lo que estorbe, si hay falsos hermanos entre nosotros, que no pasen desapercibidos, Señor, y que nadie tenga temor a confrontarlos cuando sea necesario públicamente, y que también nos des el discernimiento para saber cuándo hacerlo de forma privada. Pero no nos dejes sin disciplina, no nos dejes sin corrección, y danos el valor que le diste a Pablo, la gracia al hablar, para saber exponer los errores públicamente cuando sí sea necesario, para no tolerar, no tener miedo, no amedrentarnos ante aquellos que piensen diferente, que predican un evangelio pervertido, sino que podamos, en tu gracia y en tu misericordia, ser sostenidos por tu mano, fieles ante la predicación del evangelio, cueste lo que cueste. Señor, líbranos de la torpeza de la que habla la Biblia. Líbranos de valorar nuestra imagen como cristianos más que la vida de los creyentes que genuinamente te buscan. Pon en nosotros un espíritu humilde para que reconocer cuando nos equivoquemos y para estar agradecidos ante la corrección. De antemano, que todo lo que hagamos y lo que enseñamos sea para gloria tuya, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano si tienes una pregunta para que te lleven el micrófono. ¿Me ayudan de este lado, por favor? Hola, buenas tardes. En la parte de cuando habla de Gálatas torpes, comentabas que están incluidos todos, ¿no? Entonces está Pedro, está Bernabé. Uh-huh. Entonces, pero creo que de acuerdo a lo que dijiste ahorita, la definición de torpe es falta de sabiduría, Sin entendimiento. sin entendimiento. Entonces, ahí me quedo nada más pensando, entonces Pedro y Bernabé tenían falta de entendimiento y sabiduría. Exacto. En esa parte. Exacto. O sea, ¿estarían dispuestos a dejar tropezar a todos ellos con tal de no tener problemas con los judaizantes? Ajá. ¿O no lo entienden claramente? Porque sería más grave que lo entendieran. Exactamente. Y que sobre todo después del concilio en Jerusalén, ¿no? Okay. Si Pedro estuvo presente y Pedro tomó la palabra para asegurar que no se les debería imponer nada a los gentiles, ¿cómo se le ocurre, con tal de evitarse problemas, hacer lo que hizo? Sí, porque me queda la duda que fuera porque Pedro más bien que se retraía por el temor a los judaizantes. Ajá. Que más bien es falta de entendimiento, no tanto que tuviera temor por lo que estaba haciendo, ¿no? Sí, pero qué falta de entendimiento tenerle temor al hermano débil, ajá, al que no tiene la razón, y sacrificar a los que genuinamente buscan a Dios. Okay. A eso me refiero. Ok, gracias. ¿Alguien más? Levante su mano. Sí. En Romanos 10:4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Ajá. Está diciendo que Cristo es el fin de la ley por nuevo pacto. Y en Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ajá. ¿Cómo se puede explicar eso y complementarlo? Para que no caiga sabemos que no hay contradicciones, sí, pero para poder explicar eso. Muy buena pregunta, y la carta a los hebreos la aborda. La ley de Moisés podemos dividirla en la ley moral y la ceremonial. Cuando Jesús habla sobre que ha venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla,
a pesar de que Jesús gratuitamente, o recibimos por medio de Jesús gratuitamente la fe para salvación, los requisitos o las demandas de Dios en cuanto a justicia no bajan, no merman. Sigue demandándose la misma pureza en cuanto a los que se quieren acercar a Dios. De manera que Jesús no vino a bajar los estándares al extenderlo a los gentiles. De hecho, vino e incluso los agravó más, ¿verdad? Que es lo que hablaba sobre el hombre que codicia con la mente y adulteró, sin necesidad de que físicamente haya adulterado. Entonces, cuando Jesús habla sobre eso, obviamente, a la luz de todo el Nuevo Testamento no puede hacer referencia a la ley ceremonial, porque la ley ceremonial nada más era la figura de lo que había de venir. Lo que persevera, lo que deja sin cambio alguno, es la exigencia de la santidad para estar delante de Dios. Que por medio de Jesús, al ser hechos a la imagen de Jesús, la cumplimos sin necesidad de bajar los estándares requeridos. ¿Sí me explico? Entonces, la parte ceremonial ya no tiene sentido por lo que vimos. Ya no tengo que sujetarme a todo eso, rituales y todo para agradar a Dios, porque ya fuimos justificados. Pero la ley moral, los requerimientos que tenemos, ahora estamos capacitados para cumplirlos por medio del Espíritu de manera gradual. Por eso la ley no cambia, pero queda invalidada por medio de Jesús. ¿Sí me explico? Sí, ok, entonces se divide en dos, en la ley moral y la ceremonial. La ceremonial. La ceremonial es que quedó, que ya no es necesaria para nada. Diezmos, primicias, todo ese tipo de cosas para nada sirve. Pero los mandamientos, los 10 mandamientos siguen vigentes, ¿verdad? Excepto uno, ¿verdad? Bueno, el del día de reposo. Hola. Uno de los argumentos favoritos de estas iglesias es de que bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Ajá. Esto también entra es una palabra para el descendiente o para el pueblo o para los descendientes. Pues yo pienso que eso lo podemos resolver por la evidencia. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. En el juicio de las naciones, donde Jesús habla sobre separar a las ovejas de los cabritos, hace un criterio, o el criterio para juicio de quién entraría al reino de los cielos y quién no, tiene que ver con el trato hacia los hermanos más pequeños. Por cuanto me diste de beber, me visitaste, me tapaste cuando tuve frío y me alimentaste. Sé cuándo lo hicimos, por cuanto lo hiciste uno de estos más pequeños. Y a los cabritos, por cuanto nunca lo hicieron. Pero eso es al final de los tiempos. De manera que la descendencia de Abraham, si tú dijeras que son físicamente los descendientes de Abraham, a quienes se aplica eso, pues ¿qué onda con Nabucodonosor? ¿Qué onda con el rey de Asiria? ¿Qué onda con el Imperio Romano? Que no necesariamente fueron condenados por todo el sufrimiento y lo que le hicieron al pueblo de Israel. De manera que la promesa no puede venir para el descendiente físico, por la evidencia que vemos, sino para el descendiente espiritual, cuando llegue el día en que Dios juzgue a las naciones por lo que se hizo. ¿Sí me explico? Por eso los mandamientos son: ama a Dios y a tu prójimo. Quien no cumple el segundo no conoce a Dios y acarrea condenación por la propia promesa también. ¿Sí me explico? ¿Alguien más tiene una pregunta? De este lado, por favor. Como quiera, vamos a seguir estudiando más de Gálatas porque profundiza un poco más sobre la justicia y la libertad en Cristo. ¿Está aprendido? Cuando usted dijo que el pueblo de Dios es el mismo desde la creación, sí. Ya ve que tendemos a incluirnos, pero nada más en las promesas, ¿verdad? Se supone que debemos de excluir lo que ya se cumplió, sobre todo en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? En las promesas que hace Dios al pueblo de Israel, bueno, al pueblo siempre dice pueblo de Israel o mi pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Se supone que ahí estamos nosotros, pero debemos de excluirnos en cuanto a las promesas que ya se cumplieron.
No, hay que hacer una diferencia. Cuando habla al pueblo de Israel, tiene un pacto con el pueblo de Israel y dice, bajo esta ley vives o mueres. Nosotros no nos podemos meter ahí, no vivimos bajo la ley. Cuando habla del pueblo de Dios, es incluso anterior a los israelitas. Estás hablando desde Adán, ¿verdad? Set, Noé, Matusalén, Enoc. La idea es que todos los que Dios ha elegido para salvación forman un solo pueblo. Pero en el periodo de la historia de Israel, hizo un pacto exclusivo con ellos y con algunos prosélitos que se podían agregar, y las promesas están bajo la ley de Moisés. De esas nosotros no tenemos parte. De hecho, no nos afecta porque la importante es la que ya analizamos, la promesa en el descendiente de Abraham. Entonces, cuando analicemos el Viejo Testamento, no nos metamos en asuntos de la ley, beneficios de cumplirla o castigos por no cumplirla, porque eso no tenemos nada que ver. Okay, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Qué tal? Con respecto a lo que decías de que se le llama torpes o insensatos, hay una parte en Corintios, en el capítulo 8, que habla acerca de cuando si por tu libertad pudieras hacer caer al hermano por el conocimiento que tienes, no deberías tener cuidado. Esto lo llevo a colisión, ¿por qué? Porque cuando Pedro se empieza a apartar, sí, el regaño de Pablo es correcto por la forma en que lo hace, pero él se aparta por la debilidad de aquellos que vienen de parte de Jacob. Exacto. Entonces, ¿ahí cómo se aplicaría esto? Ya que por la debilidad ellos podrían caer y entonces estaría Pedro pecando contra Cristo, pero también por la debilidad de la gente de Galacia estaría pecando. ¿Cómo podría aplicarse? Muy buena pregunta. De hecho, hay un tema, igual si puedes al final para que te lo lleves más a detalle, esto completamente gratis, lo puedes pedir, se llama, no me acuerdo cómo se llama, es sobre los hermanos débiles. Los hermanos débiles en la fe, aunque tenemos que tener amor hacia ellos, hay una límite o condición en el cual debemos de hacer una corrección cuando sea necesario. Y un ejemplo que usé en esa ocasión, imagínate que alguien, sin ofender a nadie, llega con una mujer con el velo en la cabeza, como algunas iglesias cristianas lo hacen, y según ellos tienen bases bíblicas, ¿verdad? Que le dio a la mujer el velo y se tiene que poner velo, y entra a este lugar y empieza a decir que todas las mujeres se tienen que poner velo. Y cuando entre, de entrada, va a ver que nadie tiene velo y se va a ofender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para no ofenderla y no quedar mal con la parte que leíste en la Escritura? ¿Todas las mujeres de ahí en adelante tendrían que traer velo? Es pregunta, ¿sí o no? Si dices que no, la estás ofendiendo y te harías infractor, ¿no? Como el caso que mencionas de Pedro. El asunto es que Pablo y Pedro y Jesús enseñan sobre la disciplina en la iglesia y sobre alcanzar madurez. De manera que una persona que es inmadura y hace ese tipo de cosas y le afecta, es libre, según Pablo, es libre de hacerla siempre y cuando quede algo entre Dios y esa persona. Pero cuando trata de imponerlo a los demás, no puedes mermar la libertad de Cristo por tu inmadurez. De manera que tiene que ser corregida a que si realmente para ella usar el velo le es beneficioso, lo deja entre ella y Dios. Al momento en que tratan de imponerlo en la congregación, no lo permitiremos, aunque se ofenda, porque obstruye y merma la libertad que Cristo nos dio. Entonces, en el caso de Pedro, que está dispuesto a guardar a los débiles para no tropezar a costa de los demás, ya es un error. Los que deben de ser corregidos y que Pablo llama como falsos hermanos son los judaizantes. Así que no está quebrantando esa parte, ¿verdad? Erróneamente quizás pudo haber pensado, voy a proteger al débil de que no tropiece, pero nunca a costa de los demás. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? El hermano más débil se llama, creo, la predicación. ¿Débiles y fuertes? Bueno, entonces ya me equivoqué. Débiles y fuertes. ¿Ya no hay más preguntas?